El pueblo de Tene, en el concello de Quirós, y el paisaje en el que Teresa Suárez ayuga Aramo. Con este proyecto, la fotoperiodista camuda el registro para retratar a una familia que recupera la bella xalda y los bezos de la vida en los pueblos. Con formato analógico, mayoritariamente en blanco y negro, Suárez atiende al paisaje cambiante con las estaciones y fae un chisgo a la fotografía de otro tiempo, un ritmo otro, para contar historias. Aramo es un proyecto fotográfico que comencé en 2019, en el cual sigo una familia de pastores aquí en Quirós, desde el nacimiento de su primer hijo, Antón, que fue el primer niño nacido en este pueblo de Tene desde hace más de 40 años. La idea es hablar de la España vaciada, pero desde un punto de vista de la gente que lucha y apuesta por lo rural, y mis amigos, Marina y Rodrigo, son un claro ejemplo de una familia pues, que lucha por llevar adelante su proyecto de oveja xalda, bien autóctona de aquí, y descubrimos un poco pues, el día a día de esta familia, pues, de los juegos de los niños. Bueno, poco a poco nos vamos adentrando en lo cotidiano, ¿no? de esta familia. Para ello yo trabajo en fotografía analógica, en carrete, como se hacía antes, porque eso me permite trabajar de una manera donde el tiempo es como mucho más pausado. Me permite romper con la rapidez de las cámaras de hoy en día, y creo que coordina mucho mejor con lo que es este estilo de vida y los tiempos del campo. Documentar esta familia y su día a día también me permite explorar otros espacios de manera fotográfica, de manera documental, que le rodean a través del paisaje, como pueden ser los diferentes pueblos, las fiestas, como la fiesta del Alba, zonas que son simbólicas como Bermiego, permitiéndome crear una relación entre el humano y el paisaje. Y por otro lado, yo, que vengo de un plano muy fotográfico, fotoperiodístico, donde el ser humano es el centro, ¿no?, de todas las historias, esta familia, claro, vive en un paisaje que está por todas partes. Entonces me obliga también a mirar el paisaje de otra manera que yo no estoy acostumbrada a documentar, permitiéndome ir más allá en mi práctica fotográfica, y también un paisaje que va cambiando con el tiempo, según las estaciones, y que también, bueno, la vida se transforma en función de las estaciones, y eso es algo que, por ejemplo, en las ciudades no lo vemos mucho, y en los pueblos es la base de la vida. Mi trabajo lo considero como una mezcla entre la fotografía documental, de archivo, de toda la vida, la fotografía humanista, pero con una mezcla muy presente de la fotografía vernicular, que es la fotografía de los álbumes de familia, porque yo al fin y al cabo lo que hago al documentar esta familia es llegar a la intimidad y conseguir captar escenas que todo el mundo ha vivido de una manera u otra, ¿no? Pero desde una visión externa, todo en blanco y negro, mayoritariamente en blanco y negro, a excepción de algunas imágenes en color, pero la idea es trabajar en blanco y negro para, bueno, también hacer un homenaje y un guiño a la fotografía de otro tiempo, a las fotografías de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y de hecho es muy gracioso porque en las imágenes muchas veces no sabemos si son fotos hechas en los años 60 o ahora en los años 2020, ¿no? Entonces hace un juego de estilo que es un poco perturbador, pero también muy interesante y divertido.